Esta mañana quiero predicar sobre 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y es muy especial porque el apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así que el título es Ejemplos que valen la pena seguir. Hay personas que son de mal ejemplo, ¿cierto? Incluso la Biblia dice, no nos engañemos, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero hay personas que realmente valen la pena imitar. Y Pablo nos recuerda esto en 1 Corintios 11:1. Y es que a lo largo de la historia de la humanidad han habido hombres y mujeres que son dignos de imitar por su empatía, por su solidaridad con el más necesitado, con aquellos que le dan voz al que no tienen voz. Son ejemplos de resiliencia ante la adversidad, caen y se vuelven a levantar. Son personas humildes y por supuesto los que imitamos nosotros también como iglesia son a nuestros héroes de la fe, aquellos que menciona la Biblia no solamente en Hechos capítulo 11, pero también aquellos hermanos y hermanas que dentro de nuestra comunidad nos han dado un ejemplo de fe y de amor al Señor. Ahora, en el siglo XXI, no necesitamos solamente recordar a aquellos que la Biblia nos recuerda. Dentro de nosotros también hay personas que son dignas de imitar. Pero uno de estos hombres que la Biblia nos enseña y que nosotros debemos de imitar es el apóstol Pablo. Y cabe destacar que en primer lugar su conversión al cristianismo fue, por decirlo, espectacular, pero también remarcable, porque cambió, en ese encuentro personal cambió de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en un cristiano fiel, verdadero, hasta el momento que es uno de los teólogos más importantes de la iglesia cristiana, tanto antigua como moderna. Hoy en día en los púlpitos alrededor del mundo se predican más las cartas paulinas que muchas veces los evangelios mismos. Así que es una bendición poder tener personas a las cuales nosotros podemos seguir de ejemplo. Por ejemplo, Pablo junto a su inquebrantable fe también, Pablo fue una persona que se destacó por su intelecto. Él no solamente se sintió satisfecho con ese encuentro con Jesús y decir, ahora soy cristiano, soy seguidor de Jesús, sino que también estudió las Escrituras de tal manera que podría entender profundamente su fe y entonces tener raíces profundas. Y no hay nada más importante que desarrollar nuestro intelecto, cultivar nuestra mente, porque eso nos ayuda a nosotros a entender mejor las Escrituras y estar más firmes. Ayer en la tarde quise limpiar un poco mi jardín y quitar algunas malezas, pero ya había un pequeño árbol como ese tamaño que lo dejé crecer desde el año pasado, en lugar de haberlo quitado, no lo quité. Y ayer traté de jalarlo, de arrancarlo y no pude, porque las raíces ahora estaban bien profundas. Algo que podemos aprender e imitar del apóstol Pablo es que sus raíces de fe en el Señor Jesucristo estaban bien profundas, de tal manera que nada ni nadie lo podría mover de su fe. Y así deberíamos de ser nosotros también. Y debemos de ejercitar nuestra mente. La semana pasada, descubriendo cuál era el plan de Dios, o la voluntad de Dios para con nosotros aquí en la tierra como en el cielo, leímos Romanos capítulo 12, versículo 2, donde decía, renueven su mente. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. No solamente se quedó con las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, que conocía muy bien, ya que fue alumno de Gamaliel, uno de los maestros de la ley más relevantes de su época, sino que también ahora estaba también estudiando todos los mensajes que Jesús le dejó a sus discípulos. También Pablo fue ejemplo porque él no se quebrantó ante las adversidades y siempre estuvo dispuesto a sufrir por el Evangelio y por su amor en Cristo Jesús. Estuvo encarcelado lo abandonaron sus amigos. Y Pablo le pide algo muy importante a sus discípulos, primero a los que estaban en Corinto y después también se lo pidió de manera personal a su discípulo Timoteo, a lo que la Biblia describe también como uno de los siervos amados de Pablo, era Timoteo, su hijo en la fe, así le llamaba a él. A él le pidió también que lo imitara.
que lo imitara a él en todo lo que él hacía y decía. Así que el apóstol Pablo no hace esta petición de que lo imitemos a él porque era un narcisista o una persona egocéntrica, como muchos políticos que conocemos el día de hoy, que se creen que son dignos de imitar. No, él lo hizo porque sabía que lo que él reflejaba era Cristo que vivía dentro de él, y sabía que si las personas imitaban la vida que él llevaba, directamente estaban imitando a Cristo Jesús. Así que por esta razón Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo estaba pidiendo que imitaran su fe, su pasión y su amor y su entrega por Jesús. Pablo no pedía que imitaran su manera de hablar o la forma de expresarse. Él lo que estaba haciendo es que imitaran realmente el reflejo de Jesús en él. El amor por el Señor, su pasión por las almas perdidas y su entrega al Señor y su fe inquebrantable. Esos eran puntos importantes que debían de imitarse y que todavía al día de hoy debemos de imitar a aquellos hermanos fuertes en la fe y seguir su ejemplo. Pablo no estaba buscando que lo adularan, diciendo, oh, mire que el apóstol Pablo, qué hombre de fe más grande. Sino que Pablo sabía que si ellos imitaban su fe y su amor inquebrantable por el Señor, todos ellos también iban a crecer y a madurar espiritualmente, tal como lo hizo al imitar a Jesús. Así que si nos enfocamos a imitar a Jesús como lo hizo Pablo, entonces seremos bendecidos en muchas maneras. Y yo hoy quiero resaltar 5 maneras en las que podemos ser bendecidos si nosotros imitamos a Jesús, así como Pablo también lo imitó. Y la primera de ellas es que cuando nosotros imitamos a Jesús, Cristo nos fortalece a nosotros y nos hace más resilientes cuando nosotros estamos pasando por adversidades en esta vida. Y quiero decirle, resilientes es esa capacidad de que una persona cae y se vuelve a levantar y no se queda rendido. Es una persona que lucha aunque sepa que la pelea pareciera perdida, pero ahí va hacia adelante. Una y otra vez y otra sigue hacia adelante a pesar de las adversidades. Y cuando nosotros imitamos a Jesús, empezamos a aprender a cómo resistir en medio de los momentos difíciles. Porque Jesús sufrió persecución aún desde el momento en que nació. Si nosotros leemos el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que aun cuando nació el rey Herodes el Grande, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque tenía temor de perder su reinado. Y uno de ellos fue Jesús. Precisamente para eliminar a Cristo Jesús mandó a eliminar, exterminar, a matar niños inocentes menores de 2 años. Y debido a esa persecución, Jesús tuvo que vivir como un inmigrante más en el país de Egipto. Sus padres lo llevaron ahí para proteger su vida. Inmigraron a un país extranjero, a un país que no era el suyo, para darle un futuro mejor. Así que alrededor del mundo hoy también hay padres de familia que arriesgan su vida para migrar a países extranjeros para brindarle un futuro mejor a su familia. Personas que emigran de África a Europa, de América del Sur, América del Norte, en cualquier parte del mundo. Personas que usted quizás y yo conocemos han inmigrado de otros países para proteger a su familia, tal como lo hizo José y María para proteger a Jesús de Herodes el Grande. Así que el Señor conoce también el sufrimiento de las familias. Y cuando nosotros imitamos a Jesús, podemos tener la fortaleza cuando estamos enfrentando adversidades de la vida diaria, igual como Él las sufrió. Pero gracias a eso, a que imitamos a Jesús, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esos momentos donde decimos, ya no puedo más, voy a tirar la toalla, no resisto más, esto es insoportable, podemos decir, yo puedo, porque Cristo está en mí y Él me da la fuerza para seguir adelante. Yo puedo. Así que
en nuestra puesta de fe en Cristo Jesús, Él es el que nos va a dar la fortaleza para resistir ante cualquier eventualidad que la vida nos presente. Y Pablo fue perseguido por mostrar su fe. Él fue a la cárcel por mostrar su fe. Fue golpeado, latigado, muchas veces también castigado por mostrar su fe inquebrantable en Cristo Jesús, e incluso murió en el nombre de Jesús. Pero para Pablo fue su fe en Cristo la que le dio la fortaleza ante el abandono de sus amigos. Si usted lee las cartas de Pablo, dice, todos me han abandonado, solo quedó conmigo Marcos. Así que hay momentos en que sus amigos le van a abandonar, su familia la va a traicionar, va a estar solo, pero Pablo estuvo de esa manera, Cristo lo estuvo también. Después de que lo seguía una gran multitud, incluso una vez le dio de comer a más de 5,000 personas. Cuando estaba en la cruz, solo unas cuantas mujeres y un discípulo le siguió. Así que podemos aprender, imitar a Jesús, que aún en esos momentos difíciles, Él mantuvo su fe, su amor y su determinación por el Padre Celestial. Así que Pablo también, estando ahí en la cárcel, tuvo la determinación no de autocompadecerse, pobrecito yo, que amo tanto a Dios y estoy aquí encerrado en la cárcel, pobrecito Dios, mis amigos me abandonaron, ¿ahora qué voy a hacer? En lugar de hacer eso, encontró la fe en Cristo Jesús y tomó la pluma y empezó a escribir las cartas que hoy, a través de todo el mundo, las iglesias cristianas están leyendo en las iglesias. Las iglesias, las cartas de Pablo que nos ayudan a entender mejor nuestra fe en Cristo hoy. Así que debemos de imitar a aquel que imita a Cristo. Así que si usted está pensando o pasando por momentos difíciles, recuerda lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo encontró la fortaleza en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se apoye en su propia fuerza, sino apóyese en la fuerza del Señor. Porque Pablo encontró la fortaleza que necesitaba en su fe en Cristo. Es más, la Biblia nos dice, el apóstol Juan dice, ¿dónde está nuestra victoria? Nuestra victoria es nuestra fe. Así que nuestra fe en Cristo es la que nos ayuda a nosotros a seguir adelante cuando las personas nos pueden defraudar, cuando la vida no nos va de la manera en que nosotros nos gustaría que fuera. Así que lo primero que debemos de imitar del apóstol Pablo e imitar de Cristo Jesús es nuestro amor y nuestra fe por Dios y en Jesús. Segundo, cuando imitamos a Cristo, estamos en el camino correcto. Estamos hacia la madurez espiritual sólida y saludable que Dios espera para con nosotros. Así que eso es muy importante, que nosotros estemos en el verdadero camino. Como cuando vamos en la carretera y usted de repente se descuida, pero después vuelve a ver y dice, oh, parece que voy perdido, y empieza a ver las señales y dice, oh, no, voy bien, por aquí voy bien. Cuando nosotros seguimos a Jesús, recuerde que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Así que cuando ponemos nuestra fe e imitamos a Cristo Jesús, vamos en el camino correcto para que nuestra fe y nuestra madurez espiritual crezca y sea saludable, así como creció la del apóstol Pablo también. Y esto sucede o es el resultado de que lo conocemos más, de lo que lo imitamos más. Y mientras más conocemos al Señor, mientras más aprendemos de Él, mientras más estudiamos sus Escrituras, no vamos a ser como esos niños que por su inocencia son muchas veces fáciles de confundir. Incluso muchos adultos también son fáciles de confundir, por eso hay tanto estafador, ¿no es cierto? Que nos presentan una mentira como si fuera verdad.
Pero cuando nosotros estudiamos las Escrituras no nos convertimos como niños, sino que ya podemos analizar más lo que nos están presentando. De hecho, Efesios capítulo 4, 13 dice así: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y mire qué importante lo que dice el siguiente versículo. Dice, así ya no seremos niños, no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por un viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Y finaliza y dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En otras palabras, mientras más conozcamos las Escrituras, más las estudiemos, más las pongamos en práctica en nuestra vida, más y más nos vamos a parecer a Cristo Jesús, más y más lo estaremos imitando. Y entonces, gracias a que podemos imitar el ejemplo de Cristo o el ejemplo que Cristo nos ha dado, entonces pueden empezar a florecer en nosotros o el resultado de imitar a Jesús, florecen en nosotros esos frutos del Espíritu Santo, que Isaías capítulo 9 también lo menciona, y el 11, esos espíritus de Jesús. En nosotros también empiezan a florecer esos frutos del Espíritu también, que estaban en Cristo Jesús y que ahora se reflejan en nuestra vida cuando lo imitamos a Él. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, y no hay ley que condene estas cosas. ¿Ve qué importante? Todas estas cosas buenas, y cuando la gente ve eso en nosotros, él va a decir, wow, esta persona es digna de imitar, qué humilde que es, qué servicial que es, qué amable que es. A mí me gustaría ser como él. Bueno, eso es el resultado de imitar a Cristo Jesús, de seguirlo a Él. Porque al imitar a Jesús ponemos en práctica los frutos del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Y podemos entonces experimentar mejores relaciones con Dios, mejores relaciones con las personas que nos rodean, con nuestros hijos, con nuestros amigos, compañeros de trabajo y sobre todo con todos aquellos que nos rodean en nuestra vida diaria. Nuestras relaciones mejoran cuando somos amables, cuando somos sinceros, cuando somos honestos, cuando hablamos con la verdad. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, ejercemos también nuestro dominio propio. Ya no nos dejamos dominar por nuestras emociones, sino que también nos volvemos más racionales. Pensamos más las cosas, decidimos mejor. Podemos reducir el estrés que producen las malas decisiones y podemos ser más resilientes ante la adversidad. Eso es producto de imitar al Señor. Y esto puede darnos como resultado gozar de una paz espiritual al tomar mejores decisiones, porque las pensamos mejor. Le pedimos consejo al Señor y Él nos guía a través de su Espíritu Santo. Y cuando somos prudentes, cuando somos menos impulsivos, actuamos de mejor manera y los resultados serán mejores. El apóstol Pedro, cuando todavía no tenía esa llenura del Espíritu Santo que recibió en Hechos capítulo 2, cuando Jesús, la noche en que Jesús fue arrestado, él actuó por impulso. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Cuando vio los guardas del templo venir a arrestar a Jesús, lo primero que hizo fue sacar su espada y le cortó la oreja a Malco, el soldado del templo del Señor. Actuó por impulso, pero Cristo no, sino que con paciencia tomó la oreja, se la volvió a poner a Marcos, se la pegó y tranquilamente se fue con ellos. Y sabía lo que le venía, sabía que iba a sufrir, sabía que iba a ser arrestado, sabía que iba a ser crucificado, pero aún así, con paz en su corazón, siguió el plan de Dios para con su vida.
no fue impulsivo, sino que siguió con raciocinio el plan que Dios había establecido para él. Así que ser imitadores de Cristo nos da una razón, un propósito de vida, y es vivir para agradar a Dios y hacer su voluntad, así como lo hizo Cristo. No de una manera impulsiva como lo expresó el apóstol Pablo, sino de una manera sabia, prudente, pensada y obediente al plan de Dios para con nuestra vida. Porque cuando nosotros imitamos a Cristo Jesús, sabemos que tenemos una misión en esta vida, que llevamos a cabo la misión de Dios. Y entonces podemos ser conscientes de esa presencia de Dios en nuestra vida y es una gran bendición. Y la verdad es que no podríamos ser imitadores de Jesús si Él no vive en nuestro corazón. No podemos imitar al Señor, incluso no podríamos ni imitar a Pablo tampoco, si Cristo Jesús no vive en nuestro corazón. Y gracias a esto, que Cristo vive en nuestro corazón, porque un día usted le dijo a Jesús, Jesús, necesito que entres en mi vida. Yo entrego mi vida a ti, yo confieso mis pecados, sé que he caminado lejos de ti y ahora yo quiero que tú seas mi guía, que tú seas el ejemplo para mi vida. Gracias a eso hemos tomado la decisión de obedecerlo y lo podemos sentir y podemos aprender lo que Él quiere que nosotros hagamos y entonces lo ponemos en práctica cada día y las personas pueden ver en nosotros el reflejo de Cristo Jesús, en nosotros. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado, y este es el apóstol Pablo escribiendo esto, dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo. Cuando nosotros imitamos a Jesús, nos vamos a parecer a Él tanto porque Él vive dentro de nuestro corazón. Y Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y dice, y lo que yo ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y ahora todo lo que Él hacía, lo hacía por el amor a Jesús, por lo que Él aprendió de Jesús y lo pone en práctica. Y cuando nosotros imitamos a las personas que admiramos. Bueno, recuerdan también cuando el apóstol Pedro estaba en la plazoleta cuando Jesús fue arrestado. Mientras Jesús estaba siendo juzgado por el Sanedrín, Pedro estaba fuera de la fogata. Y la gente decía, tú eres uno de ellos, hablas como uno de ellos, te comportas como uno de ellos. Y es que cuando nosotros decidimos adoptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro ejemplo de vida, la gente lo va a notar. Las personas van a conocer su corazón. Van a saber que su humildad no es falsa, sino que es real. Van a saber que usted se comporta como una persona sincera. Eso es lo que Cristo refleja en las demás personas. Y cuando hemos vivido como seguidores, imitadores de Jesús, tomamos decisiones de haber dejado atrás esa vida pecaminosa. Cada día, cuando el Espíritu Santo nos revela algo que debemos de abandonar, decimos, Señor, cierto, perdóname y ayúdame a seguir adelante. Y dejamos atrás esa vida pecaminosa que no tomaba en cuenta a Dios en ninguna de nuestras decisiones. Cuando nosotros estábamos perdidos, como dice Pablo y lo describe, en nuestros delitos y pecados, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, eso no estaba ni en nuestro lenguaje, no estaba en nuestras prioridades. Y en el mejor de los casos, aquellos que tenían una noción de que Dios existía, Dios estaba en segundo o quizás tal vez en último lugar, y para muchos no era ni tomado en cuenta, no era considerado para nada. Pero ahora Pablo nos dice, ahora que somos hijos de Dios, imitémoslo a Él y dejemos atrás esa vida pecaminosa y adoptemos una nueva vida, una vida imitando a Cristo Jesús, siguiendo su ejemplo. Dice, pero gracias a Dios que Cristo, dice Pablo, ahora mora en mí, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y ya que Cristo vive en cada uno de nosotros, debemos decidir imitarlo a Él.
porque ahora vivimos por fe. Me encanta el lema de las mujeres con fe y propósito. Dicen, porque andamos por fe y no por vista. Eso es lo que nos debe guiar a nosotros. Si queremos ser como Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, debemos de seguir el ejemplo de ellos, que siempre fueron guiados por la palabra del Padre y por el Espíritu Santo. Así que hoy, ojalá que cada uno de nosotros tomemos la determinación de imitar al Señor Jesucristo y seguir su ejemplo, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros. Porque el Espíritu Santo permite que nuestra relación con Dios se vuelva a ver cada vez más personal, que nuestra oración facilite esa comunicación con Dios abierta en todo momento, de fácil acceso. Y nos ayuda también el Espíritu Santo a entender las Escrituras para cambiar nuestra manera de pensar y entonces adoptar el comportamiento y la manera de vida de Cristo Jesús en nuestra vida, dejando atrás todo aquello que no agrada al Señor y imitar a Cristo. Y como imitadores de Cristo nos convertimos, al igual que Pablo, en un ejemplo para que otras personas también puedan seguirlo. Somos una influencia positiva y esto nos permite dejar un legado en las nuevas generaciones. No hay nada más importante para aquellos que son padres de familia, es que en algún momento de su vida sus hijos le digan, yo quiero ser como tú. Tú eres un buen ejemplo. He visto cómo tratas a mi mamá. La tratas con respeto, con dignidad, o al revés. Mamá, he visto cómo tratas a papá con dignidad, con respeto. Lo amas. Pones a tu familia primero. Yo creo que cuando usted oye eso, usted ha sido un buen ejemplo para sus hijos. Ha sido un buen ejemplo de una persona que pone en práctica todo aquello que ha enseñado el Señor Jesús. Y entonces un día que su hijo, su hija o incluso su nieto pueda decirle eso a usted, eres un gran ejemplo para mí, dígale, lo que ves en mí es el reflejo de lo que Cristo ha hecho en mi corazón. Yo hago lo que he aprendido del Señor Jesús. Así que yo solamente soy un reflejo de Él. Y así decía Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, dice, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir de la manera de hablar, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Ve qué importante esto. El Señor, a través del apóstol Pablo y de este consejo que le da a Timoteo, no nos está diciendo, yo quiero que ustedes vayan por el mundo y levanten muertos, que hagan que paralíticos dejen su silla de ruedas y caminen. No, le está diciendo el mejor milagro que ustedes pueden presentar cada día es transformar su vida y parecerse cada vez más a Jesús en su conducta, en su amor, en su fe y en su pureza. Y eso es el milagro más grande del mundo. El poder cambiar a una persona para que sea cada vez más parecido a Cristo Jesús. Lo demás, levantar muertos, eso lo hace el Señor. Devolverle vista a los ciegos, eso lo hace el Señor. Hacer milagros, eso lo hace el Señor. Pero nosotros debemos de imitarlo en conducta, amor, fe y pureza. Por eso Gálatas 6:2 nos enseña que esto se logra con la ayuda del poder del Espíritu Santo, conociendo las Escrituras, pero también en la comunión de cada uno de nosotros, los santos del Señor. Y cuando digo los santos, no estoy diciendo que usted anda con una aureola y o unas alas o anda con una máscara de plata. No, los santos son aquellos que han decidido seguir a Jesús. Imperfectos, sí. Con errores, también. Pero que en su corazón han decidido, yo voy a seguir a Cristo. Y dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Qué bueno sería para nosotros, como creyentes, que pudiéramos tener el privilegio de influenciar positivamente a otras personas
Por ejemplo, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos en nuestra comunidad. Y así ser imitadores de Cristo. Le dejamos este ejemplo a las nuevas generaciones de una manera genuina. Y entonces seremos capaces de decirle a las personas, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Pablo le dijo esto a Timoteo, y con esto voy a terminar. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Así que hoy, ojalá que cada uno de nosotros, y también usted que nos ve a través de la internet, tome la decisión, la determinación de imitar a Cristo. Y entonces usted puede decir, sean imitadores de mí, como yo soy imitador del Señor. Oremos.